Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes esta noche, por aquellos que escuchan a través de este sonido y a través de las redes sociales, que sea usted, Señor, bendiciendo cada una de sus vidas, su familia, Señor, y que esa palabra, Señor, edifique su vida. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, leíamos muchos pasajes de los Salmos donde David hablaba acerca del Mesías. En este caso habla de que Dios le había revelado al profeta David que de su descendencia iba a salir el Mesías, el Hijo de Dios, y que él iba a salvar al mundo del pecado. Y David sería rey por siempre, por los siglos de los siglos, aún después de la resurrección, ya en la tribulación o en el milenio. David iba a reinar y va a reinar, porque David y los discípulos van a reinar sobre la tribu de Israel. Jesús y su pueblo, su iglesia, va a reinar sobre su pueblo gentil o la iglesia. Así es que eso es lo que va a pasar. Pero David recibió esa profecía de que el Mesías no se iba a quedar en el sepulcro, sino que iba a resucitar y iba a estar a la diestra de Dios. Pero muchos confunden esa palabra que dice David, que es sobre lo que dijo, dice el Señor a mi Señor, diciéndole Señor al Cristo, al Hijo de David. Entonces muchos se preguntan que cómo David, siendo el padre o de la descendencia de Cristo, ¿cómo es que él le dice mi Señor? Claro, porque David había recibido la revelación de que Jesús era el Mesías y que de su descendencia se iba a levantar ese Mesías. Por eso es que él habla esa palabra que muchos confunden. ¿Cómo es que dice? Allí si ustedes ven en 34, ¿cómo que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Es por eso, porque David había recibido esa promesa de que Jesús sería el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el cual muchos de los judíos no entendieron ni creyeron. Así es que ahí está, hemos estado leyendo también de cómo David exalta al Mesías y sabía de que su cuerpo no quedaría para siempre en la tierra. Eso fue hace cientos de años antes de que todo esto pasara, antes de que el Mesías viniera en carne. Dios ya le había revelado a David todas esas cosas, todas esas promesas, todos esos pactos que había hecho con él, porque Dios hizo muchos pactos con David, y una de esas era de que su descendencia nunca estaría sin rey, que su trono nunca estaría sin rey. Así es que Dios le dio muchas promesas a David, y a usted y a mí también nos ha dado promesas, y usted y yo sabemos cuáles son. Así es que iniciamos ahí en el versículo 29, donde dice: varones hermanos, siguiendo Pedro con el primer discurso al pueblo judío primeramente. Acordémonos de que Dios le había dicho a Pedro que él iba a iniciar la predicación primeramente a las ovejas perdidas de Israel, que era al pueblo judío. Así es que por eso que él habla al pueblo judío. Veamos ahí. Entonces dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Está predicando Pedro sobre David. Del patriarca David, que murió, dice, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
¿Qué quiere decir eso? Que Pedro les estaba diciendo de que David no era el Mesías, que David había muerto y que sus huesos y su sepulcro estaban allí siempre. Que el que se había levantado era el Cristo. O sea, la promesa era sobre el hijo, sobre la descendencia de David, que era el Mesías. Versículo 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahí está la palabra de Dios hablando a David de que el de la descendencia iba a levantar al Mesías para que se sentase a la diestra del trono de Dios. Esa es la promesa y la profecía que David había recibido de parte de Dios. Ya había sido anticipada, como a muchos de los profetas. Saben de que David fue profeta, no solo fue rey. David era un profeta de Dios, era un amigo de Dios. Así es que por eso él había recibido esa palabra de parte de Dios, de que de la descendencia en la carne, dice ahí, si ustedes leen, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, ahí está, iba a salir o a levantarse el Cristo para que se sentase en su trono. Y allí se iba a sentar el Cristo encarnado en el trono de David para siempre. Sigamos, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto está refiriéndose a la muerte de Cristo. De que viéndolo el profeta David, él es el que veía eso, es lo que habla ahí. Viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Quién es el que no vio pecado? David vio pecado, no se refiere a él, se refiere a Cristo. Porque Cristo fue el que Dios lo levantó y lo trajo a esta tierra a cumplir una promesa que le había dado primeramente a Abraham, después al mundo entero. Que por amor él mandaría a su Hijo Jesucristo a morir por todo el mundo, para que el mundo no muriera. Así es que él es el que no vio corrupción, ni en su nacimiento ni en su muerte. No vio corrupción, no vio pecado. Él no fue pecado, no se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado muriendo en esa cruz, por el castigo que nosotros recibimos. Así es que, por eso es que dice ahí, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso es lo que David había visto ya antes de que todo esto pasara. Porque una profecía es algo que a ustedes le dicen y que se cumple después de que lo han profetizado. Así es que a David ya se lo había dado esa palabra a Dios y se cumplió en Cristo Jesús. Su carne nunca vio corrupción, nunca vio pecado. Versículo 32 dice: a este Jesús, ya hablando desde su muerte hasta su nacimiento, su crucifixión, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero no nosotros. Cuando habla nosotros es ellos, los discípulos, que ellos fueron testigos. Cuando Él padeció, cuando Él sufrió, cuando Él murió y cuando resucitó. Eso es lo que habla el versículo 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así es que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque se les apareció muchas veces. ¿Para qué se les apareció? Para que ellos creyeran que Cristo había muerto y resucitado como Él lo había profetizado. Porque Él antes de morir, Él les contaba y les decía: yo voy a ser crucificado, pero voy a estar en el sepulcro 3 días y voy a resucitar después. Eso ya lo había dicho Jesús muchas veces. Muchas veces les decía, hablando de su muerte y su sacrificio, pero ellos nunca ponían atención. Nunca creyeron hasta que le vieron ya crucificado. Ni aún en su muerte no se acordaban de que Cristo iba a resucitar. Hasta después se acordaron de que Él había dicho que iba a resucitar al 3er día. Por eso es que habla ahí en versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Entonces a Jesús Dios lo resucitó. Y a usted y a mí, ¿quién nos va a resucitar? Cristo Jesús. Cristo. Él es el que nos va a dar Amén. esa oportunidad de salvación y vida eterna después de la resurrección. Así que a Jesús dice que Dios lo resucitó y que ellos fueron testigos. Versículo 33 dice: así que exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí les está aclarando que después de que Cristo murió, resucitó y que ellos fueron testigos de la resurrección, ahora Dios les había dado una promesa. ¿De qué? De que Cristo iba a morir, a resucitar, y luego Jesús les dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. Y eso que ellos estaban haciendo de hablar en lenguas, ese estruendo que se oía, era porque había venido el día de Pentecostés. Derramado el Espíritu Santo, ahora había venido el poder sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Así que por eso es que habla ahí. Y así que exaltado, dice, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está donde les digo que hablaban ellos todos los lenguajes de muchas ciudades, de muchos países. Eso es lo que Dios había derramado, y Él les estaba haciendo eso para que el pueblo judío y muchos de los que no habían conocido a Cristo se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque todo lo que Él había profetizado se había ido cumpliendo. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, y que iba a ascender a los cielos, y que ahora mandaba la promesa del Espíritu Santo. Y por eso es que ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban ahora hablando el Evangelio, predicando la palabra de Dios a todo el mundo, pero primeramente a Israel, su pueblo, porque a eso vino Jesús. Primeramente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos tenía que ser primeramente predicado el Evangelio para que se dieran cuenta que a quien ellos habían matado era el mismo Jesús, al mismo Dios, que ellos desecharon y que lo mataron. Y ahora le sigue diciendo Pedro en el mensaje, dice: porque David, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y está hablando otra vez de David. ¿Por qué habla de David? Porque fue un gran profeta, porque de su descendencia iba a venir el Mesías, ya lo vimos ahí. Entonces por eso que dice, pero aunque fuera de la descendencia de David, David iba a ser el que iba a resucitar, iba a estar a la diestra de Dios Padre en ese momento. Claro, David va a resucitar, eso es un hecho, igual que todos nosotros, pero no en este tiempo, en ese tiempo en que ellos estaban. Por eso dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Eso es lo que Dios le había dicho a David, que él tenía que glorificar a Jesús, y que esa glorificación iba a ser a la diestra de Dios Padre. Por eso es que dice ahí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el enemigo fuera destruido, hasta que dice que ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies. Y ahí ya no va a poder hacer nada. Ahí se termina la muerte, se termina el pecado, se termina el dolor, se termina la ganas de comer. Todo se acaba, porque todas esas cosas ya pasaron y todas las cosas cambian, ya es diferente. Ya no habrán deseos carnales, ya usted ya no va a tener ese deseo de la carne, porque todos vamos a ser espíritus. Eso es lo que pasa. Entonces ya no, las primeras cosas ya pasaron, dice Apocalipsis, y ya no habrá más señales de ello. Bien, estamos en el 35, avancemos al 36. Dice, siguiendo Pedro con el sermón, sepa pues ciertísimamente, ¿a quién está hablando? A toda la casa de Israel. Ahí está donde ellos empezaron predicando a la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, le dice, y le está diciendo, vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está que Él es el Mesías.
Ahí está confirmando la palabra. El escritor del libro de los Hechos, que era Lucas, está confirmando que él era el Mesías, que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había revelado. Por eso es que dice ahí a la casa de Israel que se den cuenta que este Jesús que ellos habían matado o que crucificaron, Dios le había hecho Señor y Cristo. Pero ellos, al oír esto, dice ahí el versículo 37, se compungieron. ¿De qué? De corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que se entristecieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían matado al Mesías, al Hijo de Dios. Y ahora, ¿cómo podían remediar eso? Veamos ahí. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está donde él dice, ya la regamos, ya matamos al Mesías, pero ¿cómo hacemos para remediarlo? Por eso le dicen a Pedro, ¿qué haremos, hermanos? Dice ahí, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces esa es una controversia, es otra doctrina en la cual muchas iglesias andan anunciando de que el bautismo es solo en el nombre de Jesús. Muchos hablan de eso, pero recordémonos que aquí está hablando a la casa de Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué él les decía en el nombre de Jesús? Para que creyeran que Jesús era el Mesías. Para eso les decía Pedro, arrepentidos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro les estaba explicando que el bautismo era para perdón de pecado, pero ahora para nosotros no es para perdón de pecado. Para nosotros es por la fe en Jesús, que nosotros primeramente creemos. Porque allá Mateo 28 eso dice, que no es en el nombre de Jesús, sino bautizando, le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro predicaba al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que creyeran, porque muchos no habían creído. Y por eso es que, igual que Juan el Bautista predicaba al pueblo de Israel. ¿Quién era Juan el Bautista? El profeta que vino antes de Cristo a anunciar que iba a venir alguien. Anunciando. Y que era mayor que él ni siquiera era digno de desatar el calzado. Entonces él anunciaba que iba a venir otro más grande que él. Y ese era Jesús. Así que eso es lo que Juan el Bautista venía diciendo, predicando para arrepentimiento, el bautismo y perdón de pecado. Lo mismo están anunciando porque es para el pueblo de Israel, para que ellos creyeran. Ahora sigamos avanzando. Dice, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay muchas cosas que hablar ahí, pero no nos vamos a meter en eso, sino sigamos avanzando ahí. El versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios les llamara. Entonces, ¿para quién es Él? No es solo para los judíos ya, sino para todos, para los que creyeron y para los que en aquel tiempo estaban lejos de su pueblo Israel, los que estaban cautivos. Muchos se habían dispersado, por eso es que dice ahí que la promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Entonces el llamado no es solo para uno, sino para todos. Para todos es el perdón, para todos es el llamado de Cristo a la salvación. Hay que arrepentirse. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse, pecadores, generación de víboras, les decía. Sí predicaba Juan el Bautista. ¿Y a quién no le gusta a los hermanos que se les hable así? Pero así hablaba Juan el Bautista. Y Pedro igual, Pedro les decía, ustedes mataron al Cristo, al Mesías. Ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Entonces, en aquel tiempo no habían recibido el don del Espíritu Santo. Después que se bautizaban, ya ellos ya recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que pasaba en aquel tiempo, porque ellos creían de esa forma, así como en Cristo. Cuando Cristo se bautizó, ustedes saben de que ahí dice que el Espíritu Santo descendió del cielo y descendió en forma de paloma. Y hablando el Espíritu Santo, dice a través de Dios, de que Él era el Hijo amado. A Él oír, en Él tengo complacencia. Eso es lo que dijo. Versículo 39 estamos, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Entonces todos tenemos un llamado de Dios. El llamado no es para el pueblo judío, no es para el griego, es para todo el mundo. Usted y yo hemos sido llamados, y usted y yo debemos de hacer lo que a Dios le agrada. Debemos de predicar esa palabra, debemos de llevar ese mensaje, porque ¿qué está haciendo Pedro aquí? Predicando las cosas que el Espíritu Santo iba haciendo en cada uno de ellos, después de que Dios había derramado ya su Santo Espíritu en el día de Pentecostés. Entonces usted y yo, como ya el Espíritu Santo lo tenemos, usted y yo debemos de predicar esa palabra, debemos de llevar el mensaje por donde quiera que vayamos, hablar en todos lados. Sigamos avanzando. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está donde seguía predicándoles Pedro que qué debían de hacer después de arrepentirse. Que ellos, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. ¿Cuál era el llamado de Pedro? A ser salvos. ¿Y quién lo podía salvar? Cristo Jesús. ¿Y quién lo puede salvar a usted? Y aquel que no ha creído, Cristo Jesús. Nadie más. La salvación está en Cristo Jesús. Eso es lo que dice allá en Hechos, cuando le preguntó el carcelero de Filipo al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser santo? Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que le digo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así es que eso es lo que Dios manda a Pedro a predicar primeramente en su primer sermón, diciéndole que predicara, que se arrepintieran de esa mala generación y perversa, y que así, al arrepentirse, fueran ellos hechos salvos. Eso es lo que Pedro testificaba. Así es que terminemos ahí en el versículo 41, y dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Imagínense cuántos se arrepintieron y cuántos recibieron el bautismo, porque eso les llamaba primeramente arrepiéntanse para perdón de pecados. Así es que ahí está la palabra de nuestro Dios, como Pedro estuvo predicando. ¿Y qué predicaba? La palabra real, la palabra que él había escuchado y visto a Cristo. ¿Y cómo lo vio? Vio que unos judíos lo crucificaron, lo mataron. Y eso es lo que le está diciendo, ustedes lo mataron y ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Vámonos a una cita ahí para terminar. Efesios, perdón, quiero ver. No, vámonos a otra cita. Romanos 6:3, veamos qué dice. Romanos 6, versículo del 3 en adelante, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay una pregunta ahí. Y todo eso es lo que le está aclarando, hablando sobre el bautismo. Y dice allí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que Pedro les quería dar a entender. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces eso es lo que Pedro les quería dar a entender. ¿Por qué? Porque como ellos andaban siempre con los mismos deseos carnales, como se predicaba en Efesios, que ellos hacían las cosas de la carne.
Así que eso es lo que les decía Pedro. Así que, hermanos, Dios sigue hablando a su pueblo, sigue hablando al mundo entero, no solo a Israel, ni solo a los hermanos, sino a todo el mundo, incluso a los que no han creído. Veamos una última cita ahí adelantito en Hechos 8. Versículo 10. Dice: a este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ese es hablando de cómo el poder de Dios a través del Espíritu Santo obraba siempre cuando eran sanados, refiriéndose a la sanidad que hacía Pedro y Juan, y que este hombre que se llamaba Simón, que era un brujo, quería comprar ese poder. Así es que el poder del Espíritu Santo siempre va a obrar, pero no va a ser a cualquiera. El poder del Espíritu Santo va a ser dado a quien Dios decida, a quien Dios vea cómo está su comunión con Él, cómo vive de acuerdo a la oración, a su palabra y a su alabanza. Hermanos, para que Dios hable a nuestras vidas, si el poder del Espíritu Santo se manifiesta, nosotros tenemos que tener una buena y fluida comunión con nuestro Dios. Ahí está la palabra para esta noche. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que si entre mis hermanos, Señor, o aquellos que nos escuchan a través de este sonido en las redes sociales, hay alguno quebrantado de salud, oramos, Señor, para que sea usted el que haga la obra, Señor, de sanidad, de provisión, Señor, de la necesidad que cada uno de mis hermanos tenga. Le pido, Señor, que sea usted obrando en cada una de sus vidas. Gracias le damos, Señor, por cada uno de ellos, por tu familia, Señor, que la bendiga, Señor, y si hay alguno de mis hermanos tienen familiares que aún no conocen de Cristo, Señor, haga usted la obra en cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de ellos, y ahora oramos por aquellos que no le han recibido como su Señor y Salvador. Quizás los que están por las redes, o quizás los que están a través de este sonido, que sea usted, Señor, obrando en cada una de sus vidas. Pido, Señor, que muevas esos corazones para que cada uno de aquellos que no le conoce, Señor, pueda recibirle esta noche y que dé esa oportunidad de tener salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Si usted, mi amado amigo, no ha recibido a Cristo, esta noche puede recibirle repitiendo después de mí esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido estar en su casa, Señor. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Le pido que nos lleve, Señor, en el hueco de su mano con su bendición, que nos cubra con su sangre, que podamos llegar con bien a nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.